Aleluya, gloria a nuestro Dios que nos permite alabarle, bendecirle y darle a Él toda la gloria. Aleluya. Realmente nuestro Dios es grande, es poderoso. Y lo que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para que Él habite en nosotros y nos llene de todo lo que Él es. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, y exaltamos tu nombre. Damos gracias, Señor, por este momento que tenemos, Padre eterno, de recibir de ti tu palabra. Señor, que tu palabra corra, que tu palabra vaya a cada corazón, a cada vida. Señor, a traer esa edificación, consolación y aún la exhortación, Señor amado, a cada vida. Señor, bendice a tu pueblo y fortalécelo en el nombre del Cordero y prepáranos para recibir tu palabra. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Vamos al libro de Proverbios capítulo número 3 y en su versículo número 5. Hoy tenemos como tema, no confíes en tu fuerza. Muchas veces nosotros entramos en tener ciertas características de hacer notorias algunas cosas en nosotros, en nuestra vida. Vamos a encontrar dentro de la palabra realmente algo tan glorioso como, por ejemplo, luego siervos que totalmente le dieron la confianza al Señor. David, por ejemplo, uno de ellos, y lo muestra desde muy joven, ¿verdad? Cuando viene delante de Goliat y le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina y todo lo que tú tienes como hombre de guerra. Él confía en su fuerza, hablando de lo que era Goliat. Pero viene David y le dice, pero yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo vence. Entonces vamos a encontrar de que David desde muy joven empieza a glorificar el nombre del Señor. Es un ejemplo en la palabra del Señor, como también nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas viene a enseñarnos verdaderamente cómo tenemos que aprender a obedecer la palabra y a vivir para que no entremos nosotros a confiar en nuestra propia fuerza y nos volvamos de alguna forma un poco necios al hacer ese tipo de conductas. Amén. Vamos a tomar la palabra del Señor, capítulo número 3 del libro de Proverbios. Y versículo número 5, mire lo que dice la palabra. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón. Nosotros como personas, cuando hemos venido al Señor al reconocimiento de Él como nuestro Salvador, es necesario que vengamos a tener esa estabilidad en el corazón y que verdaderamente la palabra se mantenga en nosotros, guiando nuestro ser, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Si la palabra está verdaderamente obrando en el corazón y está trayendo esos frutos, entonces esas características humanas que son en las que el ser humano comienza a confiar y a tener cuando logra características de esta tierra, académicas o que en otras áreas como la riqueza, cualquier otra área que se pueda obtener, es necesario que vengamos y que dice la palabra, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Cuando vemos el ejemplo que poníamos al principio de David, ¿usted cree que David no sintió esa situación tan difícil con la que él se estaba enfrentando? Porque no se estaba enfrentando a una persona simple y común, sino se estaba enfrentando a uno de los mejores, sino al mejor guerrero que tenía el ejército filisteo. Entonces, cuando uno se enfrenta a las diferentes situaciones que pueden darse en la vida, sin duda no van a ser fáciles las cosas. La victoria que vamos a obtener la vamos a pelear en el nombre del Señor. La palabra del Señor dice con bastante claridad, ¿verdad?, que Él estará con nosotros en todo momento difícil de nuestra vida. Si eso es lo que dice la palabra, entonces vamos a encontrar que el Señor no es que nos va a quitar los momentos difíciles, es que está con nosotros Él y que nosotros tenemos que aprender a vencer en su nombre.
nombre las diferentes dificultades que se presten, pero queremos ver que no sea tu fuerza, que no vengas a decir ahora mi propia fuerza, ahora con mi propio entendimiento, ahora con lo que yo tengo, ahora con lo que yo soy. Esto es algo que no debemos de hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque la palabra dice que las cosas que pertenecen a esta tierra, a este mundo, eso es de lo que el ser humano se siente orgulloso. Mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo número 2 de la primera carta de Juan y versículo 15 en adelante. Vamos a tomar una porción para tomar una parte, porque no es el tema en sí. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Mira estas características. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. El placer físico es una de las características cuando la persona le encuentra sentido a lo que dice acá. No dependas de tu propio entendimiento. Cuando la persona comienza a apoyarse en su propio entendimiento, comienza a encontrarle ese placer, esa parte humana en la que se deleita y comienza a confiar en sí mismo, en sí misma la persona, y comienza a tener esa virtud humana que viene a darle ese visto bueno a sus fuerzas y no a lo que Dios está haciendo en su vida. Y entonces dice acá, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros, oiga, el orgullo de nuestros logros, de nuestras posesiones, y nada de eso proviene del Padre, sino que eso proviene del mundo. Y eso se acaba, eso termina. Por lo tanto, esto es todo lo que vamos a entender cuando nos apoyamos en nuestro entendimiento, en nuestras capacidades. Son características netamente humanas, por lo tanto, esas características se quedan dentro de esta tierra, pero lo que Dios nos da a nosotros es algo que realmente sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, y por eso es que debemos de aprender a tener confianza en el Señor, dice, pero con todo nuestro corazón. No es algo a medias. Debemos de aprender a tener confianza en Él, esperar en Él cuando estamos en diversas dificultades, enfermedad, o cuando esperamos algo de nuestro Dios. Vamos a tenerlo, porque no solamente vamos a tener dificultades y vamos a venir nada más a clamar, no, tenemos que venir también a darle gratitud a nuestro Dios siempre en nuestra vida. Así que vea lo que dice también el Salmo número 37 y en su versículo número 5, y dice la palabra: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y el Señor te ayudará. Pero cuando nosotros nos hacemos realmente autosuficientes, entonces hacemos al Señor a un lado y su palabra no está obrando en el corazón de la persona. Por lo tanto, necesitamos tener cuidado con todo lo que hacemos, dice. Vamos a ponerlo, vamos a entregar en las manos del Señor todo lo que estamos haciendo para que nos vaya bien y para que el Señor vaya con nosotros, y entonces se cumpla la palabra que Él va adelante, que Él va atrás, Él va a los lados, Él te cubre, Él es el que te bendice, Él es el que te protege. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu intelecto, no son tus logros, no es lo físico, nada de eso, sino que solamente nuestro Dios es el que verdaderamente nos sostiene. Por lo tanto, hagamos esto nuestra vida, hagamos que estas palabras del Señor entren a nuestra vida y sean las que nos vengan a sostener delante del Señor en la fe, creyendo la palabra. Entrega al Señor todo lo que haces. No dice unas cuantas cosas, todo lo que haces, tu trabajo, tu estudio, cualquier cosa en las áreas de educación que tomes, cualquier negocio que hagas.
y sé fiel delante del Señor. ¿Sabe que es una de las características realmente importantes? Cuando nosotros venimos a tener fidelidad al Señor, Dios también se constituye fiel con nosotros. Pero muchas veces queremos demandar fidelidad de Dios y nosotros no somos fieles. Entonces no hay una balanza realmente honesta dentro del proceso de lo que nosotros estamos haciendo. Necesitamos entregar en las manos del Señor todo lo que estamos haciendo, todo lo que haces, a dónde vas, los lugares que visitas, todo lo que tú decides debe de estar en las manos del Señor para que Él te cuide a donde quiera que vayas, para que Él te bendiga. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Acaso no dice la palabra: yo bendeciré la obra de tus manos, hablando del trabajo? Entonces entreguemos en las manos del Señor las áreas laborales, y cuando lo hacemos, entonces vamos a darle al Señor lo que es del Señor y al trabajo lo que es del trabajo, hablando de tiempo. Eso es necesario en nuestra vida, porque si no nos preocupamos en estas áreas para que podamos venir a crecer en nuestra vida, vamos a encontrar cómo el Señor también le habla a su pueblo Israel cuando lo está sacando de la tierra de Egipto y le está dando su bendición, pero le dice que en el futuro ellos van a ser muy bendecidos, y le está hablando en el capítulo número 8 del libro de Deuteronomio, y vamos a encontrar en el versículo 11 en adelante. Vamos a leer una lectura para poder tener esto que el Señor nos enseña, que no era nada más para ellos, es para nosotros también este tiempo. Dice: sin embargo, este es el momento cuando debes de tener mucho cuidado en tu abundancia, le dice. En el tiempo que hay abundancia. Y cuando hay abundancia, hermano, no crea usted que la abundancia permanece para siempre. No, es como la pobreza tampoco no permanece para siempre. Dios da siempre al ser humano tiempos de dificultad, tiempos de bonanza, tiempos de escasez y tiempos de cierta abundancia. Entonces, cuando hay abundancia, cuando estamos dentro de ciertas características en las que nos sentimos sin presiones algunas, esos tiempos pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Veamos lo que sigue diciendo. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos. Cuando el ser humano tiene abundancia, tiende entonces a darse como que cierto gusto, que su ser se dé ciertos deleites, y eso es el peligro. Las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y hayas edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños, tu riqueza, el ganado, y se haya multiplicado tu plata, tu oro y todo lo demás, ten mucho cuidado, le dice el Señor. Porque es ahí cuando las personas venimos a decir: he ganado mucho, tengo un buen trabajo, tengo una buena empresa, tengo un buen desarrollo, trabajo de sol a sol y no me canso, tengo mucha fuerza. Dios te da la fuerza. Tengo mucha salud porque tengo un buen médico. Dios te da la salud, no el médico. Si el médico mismo también está en las manos de Dios. Todas las personas podemos irnos en cualquier momento. Y a veces no necesariamente porque enfermamos, pero necesitamos tener realmente el cuidado de nuestra vida. Y le dice el versículo 14, donde estamos en Deuteronomio 8. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. Imagínese, no solamente viene la abundancia, que viene la bendición del Señor, sino que todavía las personas podemos venir a confundir. Y entonces la bendición del Señor, en lugar de que nos venga a fortalecer para que digamos: ahora que tengo cierta situación agradable, ahora voy a buscar más del Señor porque no tengo presiones, sino que lo que puede hacer es arreglar sus maletas y empezar a irse de viaje, a darse gusto de placer. Entonces es ahí cuando el peligro está atacando a la vida de la persona, porque se está alejando del Señor en lugar de acercarse a Él. Esto es algo necesario que le pongamos atención, porque el Señor les dice: vea,
No te vuelvas orgulloso. Quiere decir que el orgullo es algo que se agrega en el momento en que la persona también puede sentir como el placer de lo que está haciendo y comienza a atribuirse a sí misma la persona, hombre o mujer, de que lo que está haciendo es algo que lo está logrando por sus propias fuerzas y se empieza a tomar ciertas virtudes que no le pertenecen, sino que es Dios el que se los está dando. Dice acá, recuerda que el Señor tu Dios te rescató de la tierra de la esclavitud de Egipto. Recordemos que antes nosotros estábamos en esclavitud del pecado y que el Señor nos ha rescatado y que ahora que tenemos vida eterna, está bien que también vengamos a disfrutar ciertas características de esta tierra, pero con el orden de obedecer la palabra del Señor en nuestro corazón. Si eso es lo que tenemos, sigamos adelante. No olvides que el Señor te guió en el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones, de serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Hablando del desierto, Él te dio agua de la roca, que era Cristo, dice la palabra en el libro de Corintios. Y dice, en el desierto te alimentó con el maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Qué características tan extrañas, ¿verdad? ¿Será que es porque así le gusta a Dios? No, es por nuestra naturaleza. Por eso dice acá, y lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Dice ahora, todo esto lo hizo en el versículo 17, para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y mis propias energías. Esa es una característica en donde las glorias vienen para el intelecto humano, en donde las glorias vienen para las virtudes netamente humanas, pero no vienen para agradecerle al Señor, el Todopoderoso, el que nos concede la vida, el que nos da el poder, el que nos da la salud, el que nos da la sabiduría, el que nos da el entendimiento, el que nos da todo para poder hacerlo en su nombre. Y nos damos cuenta de que realmente estamos dentro de unas características en las que no son nuestras. Es Dios en nosotros. Deberíamos de entenderlo de esta forma. Pero veamos qué es lo que pasa. Capítulo 40 del libro de Isaías y versículo 30. Dice la palabra, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Está hablando de los hombres jóvenes porque esa es la parte más gloriosa del ser humano. Cuando el ser humano es un joven, tiene fuerzas y no se cansa tan fácilmente. Pero la palabra dice acá, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Dice, sin aliento, se cansan. Pero nuestro Dios no se cansa. Aleluya. Nuestro Dios no se cansa. Por lo tanto, Él es la fortaleza. Él es nuestra fuerza. Y si nosotros confiamos en Él, Él es el que está renovando, como lo dice el versículo que sigue. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán en Él nuevas fuerzas. Ellos volarán alto como las águilas. Ellos correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esto es algo que solamente se puede lograr en el Señor. Cuando ponemos todo lo que estamos haciendo, cuando ponemos nuestras decisiones, nuestras actividades en las manos del Señor, no confiamos en nuestra fuerza, sino que le decimos al Señor, gracias porque tú eres el que está obrando en mí y por lo tanto todo lo puedo en Cristo
Cristo Jesús que me fortalece. Eso dice la palabra, ¿no? Así claramente. Por lo tanto, si vamos a declarar y confesar la palabra de esta forma y entender que el Señor está diciendo que los que en Él estamos confiando vamos a ser como las águilas. ¿Y sabe qué? Que las águilas sí verdaderamente también se renovan. Dice que suben a las partes más altas de donde nadie las moleste y comienzan a tener un proceso en su cuerpo en donde todo les cambia. Y eso ya después, cuando le cambia todo, alzan el vuelo nuevamente con todo lo que tienen nuevo. Así somos los hijos del Señor, aunque estamos en este cuerpo, pero venimos a ser renovados en Cristo. Y el Señor nos ha cambiado, nos ha restaurado, nos ha perdonado y nos ha sanado y nos ha regresado a la comunión con el Padre para darnos vida en abundancia. Por lo tanto, ahora vamos a confiar que nuestra fuerza viene de Dios, del Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. De Él viene tu fuerza. Así que si la declaramos y lo confesamos y le damos gloria al Señor, el Señor también te bendecirá y te fortalecerá. Aleluya. Eso dice la palabra del Señor. Por lo tanto, vea lo que dice la palabra en el libro de Filipenses, que es lo que estamos viendo, capítulo número 4 y en su versículo número 13. Dice la palabra, aleluya, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, porque todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Aleluya. Todo lo podemos hacer. El Señor nos ha dado esa capacidad de venir a tener el descanso en Él y que nosotros vengamos a ser renovados en Él como las águilas, y que de esta forma vengamos también a tener esa capacidad de honrarle a Él, de bendecirle. Cuando nosotros lo hacemos en su nombre, verdaderamente, entonces estamos honrando a través de su palabra, de nuestra proclamación, de nuestras acciones. Estamos honrando al Creador de los cielos y de la tierra, y estamos honrando al Cristo de la gloria que nos ha concedido la vida eterna. Aleluya. Así que todo lo vamos a hacer en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no podemos hacer nada. Fuera de Cristo no existe nada, porque todo lo que existe fuera de Cristo es nada. Este mundo tiene gran riqueza, sí, pero como está fuera de Cristo, terminará en nada. Terminará en nada. Pero los que estamos en Él, permaneceremos y nos iremos con Él. Por lo tanto, nuestra fuerza es Él el que nos la da, es Él el que nos la renova cada vez, cada día. Y es que para que vengamos y crezcamos en el Señor, es necesario que también conozcamos su palabra. Su palabra tiene que estar en el corazón, en nuestro corazón, y tenemos que aprender a vivirla. No podemos venir a vivir de una forma en la que otros, porque otros viven, yo voy a vivir. No, yo voy a vivir porque la palabra está en mi corazón. Tú vives porque la palabra está en tu corazón, que es Cristo Jesús mismo. Y por lo tanto, cuando esta obra se cumple y se da, vamos a decir este versículo: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. Aleluya. Démosle gracias a Dios en esta hora. Alabado sea su nombre, Señor amado. Gracias. Padre, bendice tu pueblo, Señor, que está, Señor de la gloria, en este canal. Bendice, Señor, a todas las personas que nos ven, que nos oyen, Señor amado, para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre. Señor amado, bendice, Señor, a tu pueblo. Fortalece, Señor, a los varones, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, Señor de la gloria. Levanta tu pueblo, Señor, aquel que aún no te ha conocido, Señor amado. Toca su corazón y, Padre, atráele a tu presencia para que todos podamos, Padre eterno, alabar y bendecir tu nombre, Señor amado. Gracias en esta hora, Padre. Alabado sea tu nombre glorioso. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y sigamos adelante. No desmaye, porque Cristo viene pronto. Amén. Y que las fuerzas del Señor sean siempre en su pueblo. Amén.